buenas tardes, Andrés Dionisio. Gracias por aceptar nuestra invitación a este proyecto de divulgación de la ciencia de UAM Xochimilco. Soy Cecilia Zeta y te doy la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias. Este proyecto lo que pretende es darle la voz y que nos presenten algunos egresados que están desarrollando temas relevantes, específicos, innovadores y que nos digan qué están haciendo en su investigación después de haber egresado de la universidad. ¿Cómo es que llegan a ese campo de conocimiento que les ha interesado? Claro, Bienvenido. muchas gracias. De nada, pues voy a presentar una pequeña semblanza de lo que es tu trayectoria para que el público que nos va a escuchar sepa quién eres. Andrés Dionisio, tu apellido es Dionisio y como te decía la Dionisio, con primera ese. vez, sí, que escucho como apellido, tengo Ujú. queridos amigos con ese nombre, pero el nombre de pila. Bueno, el tema que vas a tratar es diseño ambiental y salud del hábitat. Así es. Andrés, sé que eres egresado de la querida UAM Xochimilco, de la licenciatura en arquitectura. Ujú. Realizaste una maestría en sustentabilidad ambiental también en la UAM Xochimilco y tuviste una estancia de investigación para trabajar sobre sustentabilidad ambiental en la Universidad Politécnica de Cataluña. Ajá. Desde 2014 eres profesor de la licenciatura en arquitectura de la UAM Xochimilco. También eres músico, cantante y compositor desde los 18 años. Tu obra está por ahí en YouTube. Ujú. Y actualmente eres director del despacho Habita Espacio, donde realizas proyectos arquitectónicos, asesoría y eres consultor en temas como lo que se llama bioclimático, geobiología con la salud del hábitat y la relación que tenemos con el lugar en que vivimos. Eres Ujú. también bloguero en un blog que se llama Espacio Vivo. En tu perfil de Facebook estás como Semilla Estelar y tienes un canal de YouTube del despacho Habita Espacio. Pues Ujú. bienvenido, muchas gracias. Y ahora sí, cuéntanos qué es lo que trabajas desde la arquitectura con esta cuestión de lo bioclimático. Bueno, Cuéntanos. pues gracias. Es un tema súper interesante. Quiero darte las gracias por darme la oportunidad de compartir este saber. Realmente dirían por ahí, yo solamente sé que no sé nada, ¿no? Vengo caminando en los hombros de personas que me han precedido y que han vertido mucho conocimiento en este río, ¿no? Del conocimiento. Pues son parte de mis intereses, ¿no? Desde muy chico tengo una conexión muy bonita con la tierra, con los animales, y eso, bueno, de la mano con otras inquietudes como la música, el arte, la composición, eh, eh, es toda es una forma de vivir, ¿no? De vivir nuestra propia profesión. Hace cerca de unos 15 años, justamente tengo una canción que se llama Mi Hogar. Esa canción habla justamente de lo que venimos a hacer aquí, de ayudar a la tierra a andar, ¿no? Y remata la frase con, eso lo sé porque eres mi hogar, porque vengo a ayudarte. Y Mm. realmente es una canción autobiográfica porque 15 años después, nada más son 20 años después, me di cuenta que esa canción habla de lo que hago actualmente, ¿no? Y así como premonitoriamente, es una canción que ya me decía que, bueno, es como vibrar con esta parte que tanto me gusta y que tanto amo, que es la relación con la tierra. Y bueno, eh, me di cuenta que, pues, parte del tema actual y que traemos arrastrando hace más de 50 años, pues es una tendencia de dominación. Es una tendencia de dominación en la que, pues, el género humano masculino se ha dedicado a destruir, digamos, a depredar el planeta, ¿no? A depredar a sus congéneres, incluso con esta parte de la equidad de género. Incluso, bueno, he tenido la oportunidad de incursionar en terapias alternativas y trabajar también en esta parte de las terapias alternativas como la biodecodificación genética, que me ha permitido también hablamos mucho en la UAM, ¿no? Sobre la disciplina, la interdisciplina y la transdisciplina. Pues, pues quiero comentar que yo he tenido la oportunidad de vivir esas tres etapas, ¿no? Con sales, solo dices eres arquitecto y a eso te abocas, ¿no? Un cierto número de años, hasta que
la inquietud de hacer otras cosas te van haciendo que vas sumándole más cosas a tu propia profesión. Y bueno, esto me ha permitido ver la arquitectura desde un punto de vista mucho más integral, más holístico. Entonces, la ciencia convencional pues es lineal, ¿no? Tiende a separar más que a congregar. Entonces, no es posible que sigamos viendo la arquitectura como solamente un canal recto, cuando realmente la arquitectura y otras profesiones se nutren entre otras, ¿no? Y entonces, bueno, pues la arquitectura o el diseño ambiental pues tiene esa tendencia de esa capacidad de integrar conocimientos y incluso saberes antiguos, ¿no? La parte del el diseño bioclimático pues se basa en el conocimiento del medio natural, el clima, el movimiento del sol, eh, por ejemplo, incluso en el tema de las ecotecnologías, ¿no? Cómo hacer que una construcción sea lo más neutra posible en cuanto al impacto que puede generar en un... Entonces, lo que se busca es que se brinde mayor bienestar tanto a las personas como a los lugares, al espacio natural, considerando que nosotros somos parte de la naturaleza, no somos un ente aparte de la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando hablamos también ya de salud del hábitat, pues hablamos de que desde la antigüedad se sabía que hay puntos energéticos sobre la Tierra y la manera en la cómo afectan a los organismos vivos, ¿no? No solamente al ser humano, sino a los animales y las plantas. Entonces, por ahí va esa búsqueda. También me considero una persona un tanto mística, porque me llama mucho la parte pues de las culturas antiguas, ¿no? Entonces, hay como una sumatoria de muchas cosas que me gustan. Sí, Y yo creo que ahora con este confinamiento, a raíz de la pandemia, hemos sido como muy conscientes del hábitat donde estamos, ¿no? así Creo que es. nos ha dado oportunidad de reflexionar si lo tenemos adecuado a nosotros o a darle gusto a otros para recibir visitas y a veces no somos muy conscientes de cómo es nuestro espacio agradable para nosotros o qué tanto estamos relacionados con la naturaleza en ese espacio que habitamos o donde trabajamos, ¿no? Así es. Sí, Y claro. En la oficina tenemos un lema que es, no es necesario destruir el hábitat de alguien más para tener un espacio propio. exacto. Esto bueno, personalmente a mí me ha llevado a considerar que, pues actualmente se están valorando o revalorando más los espacios abiertos, los espacios verdes, Ujú. desde el punto de vista energético, pues son lugares literalmente vibrantes, ¿no? Porque hay una cantidad de partículas positivas, antes de entrar en tema, partículas positivas que es como cuando nos dicen que, ya te vas a ir a recargar de pila a la playa, ¿no? O al bosque, pues literal es así, es Claro. así. Entonces, bueno, las ciudades se caracterizan porque son lugares en donde se concentran diversas patologías, ¿no? En donde se suman diversos factores, entre los cuales, bueno, pues el déficit de áreas verdes es parte de la problemática Ujú. cotidiana y poco a poco hemos estado volteando otra vez a mirar los espacios verdes, darles el valor que tienen los animales a las plantas, ¿no? De acuerdo con la OMS, son eh, entre 10 y 15 metros cuadrados por persona de áreas verdes y hay colonias en donde de plano eso no se da. Nada, claro, sí. Bueno, pues tienes una presentación donde nos vas a hablar del tema, si quieres compartirla, porque parece De que acuerdo. tenemos que compartir. A ver. Pues bueno, con esta panorámica de la Ciudad de México, tan interesante y tan diversa y variada y multiculturalmente y ambientalmente diversa, pues vamos a comenzar. Pues esta charla la llamé Diseño Ambiental y Salud del Hábitat. Es muy grato para mí poder compartir esta serie de saberes que también, bueno, llegaron a mí gracias a otras personas, a otras circunstancias, a otros intereses. Incluso pienso que cuando hablamos con las personas, o me ha tocado hablar con las personas, con los alumnos, les hago saber que es bien importante que te vayas alineando con tu intención de vida, ¿no? Porque esto te va a permitir desarrollarte con mayor plenitud y con mayor alegría y felicidad en la vida, ¿no? En todo lo que desarrolles. Entonces, bueno, vamos a ver. Salud.
perdón, diseño ambiental y salud del hábitat, pero vamos a ver qué es esto, ¿no? Aquí como parteaguas, pues está un micrófono, perdón, un microscopio, es que con esto de la música. Em, a la luz de un microscopio, bueno, muchas cosas se ven diferentes, ¿no? Antes de la llegada de este instrumento, esta herramienta tan útil que tenemos en la actualidad, pues había fenómenos que no éramos capaces de explicar. Y bueno, analógicamente, eh, pues actualmente hay cosas con las que estamos conviviendo y que, bueno, nos están dando señales, la ciencia y la experiencia, las tradiciones de nuestros cuerpos, de nuestros pueblos en la antigüedad, pues nos dan señal de que hay cosas que existen, aunque no podamos verlas físicamente, ¿no? Entonces, siempre que comienzo una charla, esta nota inicial, muchas cosas de las que verás o escucharás aquí quizás sean un tema nuevo para ti. Así que te invito a abrir tu corazón y quedarte solo con aquello que resuene contigo, ¿no? Esa es parte de lo principal. Y bueno, vamos a ver algunos términos, vamos a incorporar algunos nuevos términos en nuestro vocabulario, como por ejemplo lo que es la salud del hábitat. Vamos a ver la relación de esta salud del hábitat con la salud de los seres humanos. Vamos a hablar un poquito sobre edificios enfermos, sobre la geobiología, las geopatías, a lo que consideramos como el buen sitio, las energías telúricas. Vamos a ver un poquito acerca de la red global biomagnética, el radón, entre otras cosas, ¿no? Que ya seguramente por ahí después habrá dudas o comentarios. Y bueno, la alimentación y el lugar donde vivimos condiciona nuestra salud. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues como comentaba al principio, pues nos hemos desvinculado tanto de los saberes que venimos, que vienen acompañándonos desde la antigüedad, de manera que, bueno, ni lo que comemos ni en el lugar donde vivimos nos permite desarrollarnos en plenitud. Estamos condicionados a muchas cosas, ¿no? Hay lugares de nuestras ciudades en las que pues hay una muy pobre cantidad de árboles y no, y qué pensar de agua, ¿no? Afortunadamente hay espacios todavía como el río Magdalena, acá en Contreras, Magdalena Contreras, en las que, bueno, todavía es posible ver un río vivo y tener un río vivo, como vamos a ver más adelante, es una bendición porque nos brinda lo mejor que tiene y lo mejor que podemos encontrar aquí es salud. Ajá. Entonces, bueno, aquí nos encontramos también ante un desarrollo pues es un desarrollo que hemos venido arrastrando pues desde la revolución industrial con esta idea de la modernización, del propio desarrollo, ¿no? Entonces aquí surge una pregunta. ¿Desarrollo es igual a deshumanización? Eh, Muchos posiblemente habrán visto esta película de Wall-E, ¿no? Este robotito que vive en la Tierra, que es realmente un tiradero, un desguazadero, y bueno, es el protector de la primer planta que empieza a germinar en el planeta, ¿no? Entonces, en contraste, bueno, pues esta revolución industrial y de desarrollo, pues nos está cambiando poco a poco prácticamente por máquinas, ¿no? Entonces, esta deshumanización en diferentes ámbitos, pues es la que nos está también colapsando como sociedad, como grupo social, porque bueno, pues ya estamos más al pendiente de lo que producimos, que de aquello que podemos brindar como a la compañía. Ahorita lo vemos con esta pandemia. No podemos abrazar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Esta cercanía se añora porque realmente pues vivimos también de ese contacto, de ese contacto que nos permite la transmisión de la energía que unos y otros estamos generando, porque somos biogeneradores, así como todos los seres vivos que hay en el planeta, ¿no? Y bueno, también venimos con un desconocimiento de los procesos naturales y sus efectos en los sistemas biológicos. Esto ya lo dice un autor de La Rosa, y esto es parte del modelo dominante. Entonces, pues, ¿qué pasa con este desconocimiento? Bueno, pues se hacen carreteras, se hacen urbanizaciones, viviendas,
Y todo esto, ese desconocimiento de qué es lo que pasa si yo abro un gran boquete en el suelo para hacer un edificio de 50 pisos, ¿no? O el trazo de una carretera, ¿qué pasa? ¿Cómo se altera incluso la polaridad del suelo? ¿Qué pasa tras esos cambios que pues realmente no se estudian y de los que no se habla en muchas universidades o centros de formación? Eh, Se le considera como pseudociencia, pero hay más cosas aquí que platicar, realmente porque eh, ya hay otros investigadores como por ejemplo Ernest Harman, Manfred Curry, el propio Mariano Bueno en España en la actualidad, pues ellos nos hablan mucho acerca de esto, ¿no? Este señor de la Rosa, también este autor nos habla acerca de que pues abrir una zanja para una cimentación no es cualquier cosa, tenemos que revisar realmente la energía que emana del suelo para saber la calidad energética que nos vamos a encontrar y si podemos realmente convivir con esta energía, ¿no? Si nos beneficia o nos daña, como en el caso, por ejemplo, de las antenas celulares, como el caso de las antenas, perdón, estas torres de alta tensión, que también están a la orden del día y que pues, nos encontramos en muchos lados, ¿no? Son parte de este modelo dominante, egocéntrico, que nos encontramos actualmente. Esta otra mirada también nos recuerda que pues estos espacios son sustituidos por pastizales para la producción de ganado y bueno, lo que están viendo pues es esta devastación de la propia madre tierra con fines de lucro. Entonces, o esto, ¿no? La imagen del fondo es una imagen que fue este accidente, este ecocidio que se generó en Acapulco, me parece que fue el año pasado, ¿no? Entonces, pues son cosas que desde un ángulo de visión, pues resultan tristes porque pues nos habla de que no hay todavía ese compromiso con el medio en el que nos desenvolvemos, con nuestra propia naturaleza. Y bueno, son cosas que siguen pasando y hay cosas que ni siquiera nosotros las vemos, pero que siguen sucediendo todos los días, ¿no? Esta otra parte de que qué trabajo nos ha costado pues la transición hacia la separación de los residuos, ¿no? Para que esto no se siga reproduciendo y que podamos, incluso en un futuro más próximo, pues ya también producir energía a través de residuos que estamos generando y que podemos incorporar en ciclos de vida nuevos, distintos, como energéticos, ¿no? Entonces hay aquí un gran potencial que se puede aprovechar. Dicen que las crisis, justamente el pretexto de una crisis es cuestionarte, hacerte caer en cuenta de algo y si tu conciencia lo permite, empezar a hacer un cambio, ¿no? Entonces hay mucho por hacer. Ahora con el tema también de la vivienda social, ¿no? De la tan aclamada vivienda social, que si la vivienda debe ser en vertical, que si debe ser en horizontal, es parte de esta situación que vivimos actualmente. Son viviendas que no están considerando ninguno de los factores ambientales que se producen en serie y muchas de las cuales, bueno, están en una condición de abandono. Y bueno, si nos pudiéramos meter un poco más al tema y hacer estudios más a fondo, pues encontraríamos que muchas enfermedades en las zonas donde están estos emplazamientos, pues hay enfermedades tan variadas como el cáncer, la hipertensión, la diabetes, que son propias de las ciudades, ¿no? Entonces, poco se habla de esto en la actualidad porque, bueno, la medicina de pila, la medicina ortodoxa, pues no está capacitada incluso para diagnosticar a una persona que tiene sensibilidad a los campos electromagnéticos del lugar donde vive, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces, pues tenemos mucho, mucho por aprender. Vamos a ver aquí también la influencia de la naturaleza en la salud de las personas. Y esto, pues, era parte del conocimiento antiguo de nuestros pueblos alrededor del mundo. Podemos hablar de las líneas ley, de las líneas biomagnéticas, también conocidas como redes globales de energía. Las personas en la antigüedad sabían en dónde debía estar una casa y en dónde nunca colocar una casa, ¿no? Porque son lugares para el descanso, para el desarrollo pleno de las personas y son conocimientos que se han venido perdiendo, pues
porque siempre llevamos prisa, porque en nuestra sociedad vivimos en un modelo socioeconómico, cultural, de hábitos que para nada nos favorecen. Y bueno, pues vamos a ver cómo van cambiando las cosas con el paso del tiempo. Esperemos que esto vaya mejorando y cambiando de perspectiva para que podamos ser mejores personas y como grupo. Bueno, la naturaleza somos todos y el mismo amor que te das a ti mismo es el mismo amor que das a otros. Esto nos evidencia, bueno, esa desconexión con la tierra. Este es mi gato, es mi compañero Roncho, que siempre me acompaña cuando estoy dando clases. Y esto, y claro, es ese amor que podemos darnos a nosotros mismos, el que damos a nuestros animalitos de compañía. Y bueno, esto se deriva desde el punto de vista del constructor, del arquitecto, pues que pocas veces, de acuerdo con nuestro nivel de formación o la calidad formativa, entre otras cosas, pues consideramos a la naturaleza como parte de nosotros mismos. Esto nos hace caer en la cuenta de que, pues primero meto las máquinas y luego ya me pongo a ver si había forma de salvar algún árbol, ¿no? Bueno, ocupar agua potable para los colados y seguir utilizando materiales, pues que tienen implicaciones para la salud, ¿no? Entonces, es una cosa muy interesante. Y bueno, vamos a ver qué es el diseño ambiental, ¿no? Es ese diseño, en este caso, diseño arquitectónico, de las pautas, de la forma, de la función, que están de la mano, bueno, pues en este caso, de los aspectos bioclimáticos, de esa relación, ese conocimiento del clima, el movimiento del sol, para brindar pues que los interiores de las edificaciones nos permita lograr temperaturas más regulares, que si en época de calor la vivienda sea fresca y en época de frío pues que sea más térmica, ¿no? Y esto tiene relación con los materiales, con la orientación, con conocer un poquito más al usuario de nuestra vivienda, ¿no? Y esto se relaciona mucho con un término que nosotros utilizamos en arquitectura que se llama la habitabilidad. Vaya, este diseño ambiental echa mano también de la biofilia, que es esa conexión con todo lo vivo, con todo lo verde. Dice Mariano Bueno que ver verde alarga la vida. Y entonces nosotros lo podemos ver, ¿no? Cuando vivimos en una casa donde no hay árboles, no hay otros animalitos, pues realmente se vuelven como zonas inhóspitas. Y esa relación con otros seres vivos es lo que también a ti te nutre y te revitaliza, en todo caso, ¿no? La cultura de permanencia, cómo producir tus propios alimentos, esta parte eh, de los rotocultivos, de la manera en la que es la sana convivencia, la convivencia justamente con el lugar donde estás habitando, ¿no? La bioconstrucción, que tiene relación con los materiales naturales, en este caso por excelencia, bueno, siempre se ha utilizado la tierra cruda y todos los beneficios que tiene la tierra cruda, ¿no? En el caso de la geobiología, bueno, comentaba esta relación armónica con las energías que tiene nuestro propio planeta, porque todo nuestro planeta es una entidad viviente. Entonces, por ese respeto que tenemos para nosotros, es el mismo respeto que merecen, pues, todo nuestro planeta, ¿no? Y la parte de ecotecnologías, pues que viene a complementar o pues ayudarnos a que esta integración de las edificaciones, independientemente de su uso, pues que pueda captar agua de lluvia, que pueda estar desconectada de una red de drenaje, porque bueno, los drenajes, aunque en la época de la Revolución Industrial fueron una aportación que lo que buscaba era brindar mayor bienestar para los usuarios, pues actualmente los drenajes son una calamidad porque se une la lluvia y el agua de los drenajes y entonces tenemos un potencial de agua que no se aprovecha para nada, que se pierde. Y bueno, son descargas que como vamos a ver van a parar al mar, ¿no? También lo que buscamos es la independencia hídrica, energética y bueno, dejar de consumir tantos combustibles fósiles, no solamente como energía eléctrica, sino como materiales de construcción y en muchos otros aspectos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver aquí espacios habitables. ¿Qué son los espacios habitables? Son aquellos espacios que tienen la capacidad de propiciar el óptimo desarrollo de las capacidades de las personas, es decir, ese bienestar físico,
ese bienestar mental, este bienestar intelectual, cognitivo, profesional, psicológico, incluso espiritual. Pero ¿a qué se refiere esto? Que si vas a pasar 5 horas, 8 horas en un espacio para trabajar, pues que te puedas concentrar, que puedas tener enfoque, que puedas hacer meditación, que puedas aprender con esto de los espacios ahora, el aprendizaje a distancia, ¿no? Muchos de los alumnos y muchas personas que conozco, pues no tienen realmente un espacio para poder tomar una clase. Eh, bueno, esto nos dice que, pues, ¿qué tanto nuestras casas están desvinculadas de nuestros propios requerimientos, que son viviendas que no tienen un espacio para estar un momento en silencio, para tomar una clase, para estudiar, para retirarte un poquito a meditar, a hacer introspección? Entonces, parte de lo que vivimos, pues realmente, pues es como la suma de todo esto a lo que no hemos puesto atención, incluso el COVID, metafóricamente hablando, este guárdate en tu casa, pues desde el punto de vista metafísico también implicaría ese contacto otra vez contigo mismo, ver cómo está tu mente, cómo están tus emociones, para revisar esta relación contigo y optimizar y mejorar la relación que tenemos con otras personas, ¿no? Entonces, hay aquí un gran aprendizaje en esos tiempos que, bueno, pues ojalá podamos aprovechar. Y bueno, pues el material de construcción por excelencia en esta parte del diseño ambiental, pues es la tierra cruda, ¿no? Este es un detalle de un proyecto que hicimos en 2012, una casa de pura tierra cruda, con una técnica que se llama el barro colado, que es muy, muy interesante. Y bueno, la construcción con tierra tiene muchos beneficios. Uno de ellos es que nos permite la autorregulación térmica de las edificaciones. Como ya sabemos, si hace calor afuera, adentro es fresco y viceversa, ¿no? Nos permite también, bueno, si lo hablamos un poquito más en términos ya un poquito más técnicos, nos permite esta transmitancia térmica, que quiere decir que el muro absorbe gran parte de la energía. Eh, y bueno, si afuera hace frío, pues en el interior va a sentirse menos frío, va a ser más calentito. Entonces, materiales como este, pues que son un poco más blandos, si lo comparamos con el concreto armado, con la piedra, podemos aquí comentar que pues los materiales duros tienen una menor eh, inercia térmica, es decir, que tienden a permitir el paso de mayor cantidad de energía. Eh, Estos materiales duros, como el concreto, como los tabicones de arena-cemento, tienen menos aire en su composición y por lo tanto generan un mayor consumo de energía, ¿no? Porque así como de día son muy calientes los interiores y en la noche son muy fríos por esta condición. Los materiales blandos, digo al revés, tienen una mayor inercia térmica, tienen mayor aire en su composición y por lo tanto nos permiten generar también menores consumos de energía. Ajá. A esto le llamamos el confort térmico y es un criterio de adaptación bioclimática en las construcciones que además nos permite guiar estos ejercicios y estas prácticas hacia una mayor eficiencia en el uso de la energía. Ajá. Luego, tenemos aquí una pequeña comparativa del valor de la transmitancia de algunos materiales. Por ejemplo, el vidrio es por excelencia el material que mayor capacidad de transmitir energía tiene. Es decir, si hace calor o hace frío, el vidrio es como decir, pásale, estás en tu casa, ¿no? El bloque de concreto está en segundo lugar. El tabique rojo es el que le sigue y la tierra cruda pues es el que tiene esa capacidad más chiquita de permitir el paso de la energía, ¿no? Luego vamos a ver aquí esa capacidad de retardo térmico que tiene la tierra cruda, que nos habla acerca de que, bueno, en este caso el vidrio, pues es el que menos podríamos ocupar, depende del clima, ¿no? Aquí los materiales son de acuerdo con el clima. Entonces, esta comparativa nos dice que a mayor masa térmica, mayor y mejor desempeño bioclimático de las edificaciones, ¿no? Entonces, si esto es en horas, un muro de tierra cruda, pues nos mantiene. Conforme nos permita mayores horas de desempeño térmico, pues es mucho mejor para los habitantes. Aquí hay una comparativa. En este caso, bueno, hablamos del vidrio, el caso del vidrio.
sea, el vidrio, durante el día, estas líneas rojas nos habla de que durante el día el vidrio permite el paso del calor, y a partir de las 6 que baja la temperatura y hasta el otro día, pues el vidrio permite el paso del frío, ¿no? En el caso, son 3 casos. El segundo caso es el bloque de cemento, arena o tabicón. Vemos cómo este material tiene 2 horas de retención de energía, es decir, que de 6 a 8 el material retiene calor, y después de 8 a 10 de la mañana del día siguiente, pues es una temperatura fría. Vamos a ver este otro caso. Es tierra cruda, un muro de 30 centímetros de espesor, que nos genera una capacidad de retención de la energía de 14 horas. Es decir, de 6 a 8 de la mañana del otro día se mantiene una temperatura regular. Y bueno, hay otras consideraciones de diseño, pero es muy interesante cómo resulta esto. Y bueno, respecto a la tierra cruda y su uso y sus beneficios, hay una bacteria que ha estado con nosotros a lo largo de muchos siglos, que es la Mycobacterium vaccae. Esta bacteria se encuentra presente en la tierra, en el campo, en el bosque, en las zonas rurales. Esta bacteria justamente le llaman la bacteria del bienestar. ¿Por qué? Porque nosotros como constructores, cuando utilizamos materiales naturales como la tierra, estamos incorporando parte de esta bacteria en el hábitat que compartimos, ¿no? Entonces, el estar en contacto con la tierra cruda y por lo tanto con esta bacteria, pues tiene muchos beneficios, ¿no? Este contacto con la tierra. Por ejemplo, entre los beneficios que produce esta bacteria, nos ayuda a reducir el estrés, estimula el sistema inmunológico, eh, en este caso también estimula la producción de serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y bueno, se le han dado incluso propiedades para el tratamiento de la tuberculosis a la tierra cruda. Entonces, una persona que vive en una casa de tierra, pues tiene una mejor autoinmunidad. ¿Ah? También se le han atribuido pues capacidades para tratar la dermatitis atópica, el asma, la artritis reumatoide, incluso el cáncer. Bueno, si relacionamos el uso de la tierra cruda con el caso del diseño de los espacios habitables y las líneas de energía de la Tierra, las radiaciones naturales, pues podemos encontrar que la tierra cruda puede neutralizar una parte de la energía que incluso nos está brindando la Tierra, y que nosotros simplemente no sabemos cómo interpretar, ¿no? Que es el origen de muchas enfermedades. Y bueno, como técnicas constructivas, pues está el adobe, ¿no? Está el adobe, la quincha, el bareque, la tapia, el barro colado, el cob y muchas otras, ¿no? Que hay por ahí rondando, y que actualmente, bueno, ya se hacen talleres, y que estamos poco a poco retomando otra vez esas técnicas constructivas con la idea pues, de brindar mayor salud y bienestar a las personas. Y bueno, vamos a ver brevemente. Ya sé que brevemente solamente es un entredicho, porque es un tema tan amplio que, bueno, a veces quisiera uno poder explicarlo con mejores palabras. Bueno, es una limitante. Sin embargo, bueno, ¿qué es la salud del hábitat o geobiología? Digamos, bueno, es el estado de equilibrio integral que compartimos todos los seres vivos a nivel planetario. Ajá. Esta geobiología, que bueno, es un término que se ha acuñado hace unos años, hace unas décadas, pues nos habla justamente de esa relación que tenemos con la propia Tierra, ¿no? Con la Gea. Entonces, digamos, bueno, para entrar un poquito en este tema, salud con la OMS es el estado de equilibrio integral de un individuo y también de un edificio, ¿no? Esta salud, bueno, está condicionada por diversos factores. Aquí entra un poco ya de parte de la experiencia que he tenido también como terapeuta holístico en temas de biodecodificación, porque está que los factores psicoemocionales que le generan a una persona ya un estado de ánimo, pues también influyen en, en lo que uno puede estar predispuesto dentro de una casa, y el tipo de energías que en él se pueden encontrar, ¿no?
los aspectos psicoemocionales, los aspectos medioambientales, el clima, la temperatura, la radiación, eh, estos, los aspectos o factores patológicos constructivos, pues serían el deterioro de las construcciones, los vicios ocultos que casi no hay en las constructoras grandes, ¿no? Que esa incapacidad para controlar todo suele generar estos vicios ocultos. El paso del tiempo, la intemperie, los materiales de construcción y entre otros, ¿no? Que generan esas patologías. Y los aspectos tecnológicos, ¿no? Estos aspectos tecnológicos pues están ligados a pues el uso que tenemos indiscriminado de la tecnología, ¿no? Eh, estamos bombardeados literalmente por radiaciones de diferente tipo, ¿no? Los hornos de microondas, los teléfonos celulares cada vez más sofisticados, las radiaciones de nuestros equipos de cómputo, las antenas celulares, las torres de alta tensión, estas plantas de emergencia eléctricas. Son campos, al final de cuentas son campos electromagnéticos, pues que tienen una influencia en la tensión eléctrica de nuestro propio cuerpo y genera, por lo regular, algunos efectos negativos que vamos a ver en un momento. Entonces, bueno, nosotros hemos visto que frente al COVID, pues quisiéramos pensar que nuestra casa es esta, ¿no? Que esta es como la imagen de nuestra propia familia, pero vamos viendo que a nuestra casa, bueno, se le está cayendo la pintura, tiene humedad, ya tiene grietas, eh, muchos factores, le falta ventilación, le falta iluminación natural, es fría, es caliente. Eh, en este caso, los materiales sintéticos tienen una carga negativa, por lo tanto, cuando están en contacto con otros materiales, absorben las cargas negativas, perdón, las cargas positivas de otros materiales y entonces los sintéticos, al contacto con la piel del ser humano, pues nos hace que guardemos todas las cargas eléctricas y nos empiece a afectar nuestra salud. Y son varios factores, diversos factores que nos van dando pie para que esta imagen tan bonita de nuestra familia, pues se vaya convirtiendo en algo como esto, ¿no? Y realmente, pues, poco lo hemos pensado, pero pues hemos llegado también a un nivel en el que pues, ojalá que no tengamos que sentarnos un domingo con nuestra familia a comer palomitas con una máscara de oxígeno, ¿no? Es algo que nos cuestiona, nos invita a la reflexión, si realmente estamos andando el camino en el sentido correcto. Y bueno, ¿y por qué en las edificaciones y por qué en la casa? Porque pasamos muchas horas dentro de un espacio cerrado. En este caso son estas estancias, es la estancia de una persona o personas en espacios cerrados, nos hace buscar el buen sitio, ¿no? Y ese buen sitio es el lugar en el que nos sentimos bien, nos sentimos a gusto, nos sentimos contentos, alegres, podemos hacer nuestras actividades de manera normal, sin un estrés energético o de alguna función de nuestro cuerpo. En este caso, los lugares en donde permanecemos más de 5 horas son aquellos lugares que tendríamos, que podríamos estar analizando o cuidando, ¿no? ¿Cuál es la calidad de estos espacios como los dormitorios, las oficinas, los talleres, nuestros estudios en las casas, ¿no? Digamos, aquí hay en resumidas cuentas, algunos números duros. Una persona en promedio vive 75 años, durmiendo 8 horas al día. Al final de su vida habrá dormido 219,000 horas, que representan el 33,3% de su vida. Eh, Luego, en espacios de trabajo, una persona que empieza a trabajar a los 18 años y que trabaja hasta los 47 de sus 75 años, pues habrá trabajado y permanecido en un espacio cerrado, pues 137,240 horas, que representan un poquito más del 20% de su propia vida, ¿no? Luego, eh, vamos a ver qué pasa. Este 33%, este 20% nos da como resultado un 54,1%. Este porcentaje es el porcentaje de la vida que permanecemos en un espacio cerrado. ¿Y qué pasa con el resto del tiempo? Pues ese es tiempo que destinamos para otras actividades. Por lo tanto, es importante revisar la calidad de los espacios porque pues pasamos prácticamente mucho tiempo bajo un techo entre cuatro paredes
y es algo que pues hay que considerar, ¿no? Como vemos este gatito que ya se quiere salir, así a veces estamos nosotros aquí encerrados, ya con ganas de echarle mano al cerrojo y echarnos a correr al bosque, ¿no? Entonces, bueno, la salud comienza por casa. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el primer indicio de salud del que podemos compartir hoy, pues es esa relación armónica que tenemos con nuestros propios pensamientos. Aquí nos podemos ver reflejados unos y otros, eh, pues de acuerdo con la calidad de nuestros pensamientos, pues será el estado de ánimo y el día que habremos vivido, ¿no? Si empezamos pensando cosas bonitas, cosas positivas, pues eso lo podemos llevar hasta el término del día, ¿no? Pero muchas veces se atraviesan cosas por las cuales pues uno suele engancharse y entonces pues por un aspecto que no salió como queríamos, pues nos echamos a perder todo el día, ¿no? Es como decían por ahí, una forma de pedirle a la divinidad, ¿no? A Dios como lo considere cada quien. Cuando uno le pide paciencia, le dices, Señor, te pido paciencia y la quiero ya porque, porque nada más no llego. Entonces, nuestra mente es nuestra primer casa, la que hay que cuidar la salud. Entonces, bueno, en esta relación muy importante, los pensamientos condicionan emociones y las emociones nos llevan a estados de ánimo. Esto es parte importante de esa arquitectura emocional, seamos constructores o no seamos constructores, como usuarios, observar esta tríada relacional entre pensamientos, emociones y estados de ánimo, pues nos lleva también a otras cosas, ¿no? Ya nos ponemos se facilita la aparición de otras patologías después de esto, se consideran como factores emocionales. Entonces, bueno, pues aquí, en cuanto a la habilidad, que es esta capacidad que tienen los espacios diseñados o construidos para propiciar el óptimo desarrollo de las capacidades de las personas, ¿no? Como ya comentamos, y el contraste, ¿no? El contraste que podemos tener aquí, como veíamos al principio, con estos edificios enfermos. Esto deriva de las siglas CEE, que significa síndrome del edificio enfermo, y es un tema, ya es un tema que se estudia en otros países, por ejemplo, en España, en Francia, en Holanda, en Alemania, ya podemos hablar de geobiología, ya podemos hablar de edificios enfermos. Hay edificios que han sido emblemáticos en su tiempo, como la Torre Akbar, que se consideró en su momento como un edificio enfermo, justo por el tipo de materiales de sus mobiliarios, que, bueno, pues generaban enfermedades en los usuarios, ¿no? Entonces, este ejemplo que está a la izquierda es un ejemplo de una casa, le llaman Coffin Home, están en Hong Kong, estos espacios que se rentan para una sola persona o para un grupito de personas, y son espacios en los que la falta de habitabilidad pues propicia afectaciones de diverso índole, ¿no? Esas geopatías como producto del cruce de las líneas magnéticas que vamos a ver, la acumulación de gases tóxicos como el radón, como este gas que es radiactivo y que no huele, no se ve, lo podemos pero que sale pues por diversos lugares, ¿no? Por las tuberías de agua, por las coladeras. El electrosmog, que son justamente esos campos electromagnéticos con los que estamos conviviendo todo el tiempo y que la primer seña de que estar afectado por el electrosmog o los campos electromagnéticos es la fatiga. Si yo paso más de media hora frente a una computadora, yo ya me empiezo a sentir fatigado y actualmente lo vemos en la enseñanza remota. Después de media hora yo ya me empiezo a sentir cansado, me arden los ojos, siento mi nariz reseca, necesito estar tomando agua, parándome. ¿Por qué? Porque esta radiación de los equipos electromagnéticos del wifi que tenemos aquí, pues me hace que yo tenga que moverme porque mi cuerpo ya me dice que estoy aquí muy inquieto. Ajá. Entonces, pues sí, es una cosa muy importante de revisar porque pues en lugares como las ciudades son lugares donde se desatan muchas enfermedades, ¿no? En este caso, regresando un poco a la imagen del principio, esta imagen panorámica de la Ciudad de México, aquí vemos una especie de fórmula, pero ¿qué significa esta fórmula? Pues significa que menor área verde
más una mayor concentración de CO2, más una eh, digamos en este caso, mayor cantidad de cargas positivas en el ambiente, y más el aumento de la temperatura, pues esto nos va a dar como resultado, pues que la ciudad integren el medio ideal para la proliferación de múltiples patologías que después derivan en enfermedades, ¿no? Una enfermedad deriva como una alteración del campo energético y se somatiza en el cuerpo físico como un síntoma y después da paso a una enfermedad. Entonces, dentro de las patologías que podemos encontrar en las ciudades, pues están el estrés, la ansiedad, la depresión, la hipertensión arterial. Por eso es que en esta época de la enfermedad del COVID, bueno, pues, ¿por qué ha afectado a tantas personas? Porque las ciudades son semilleros de hipertensión, son semilleros de diabetes, son semilleros de cáncer y de otras muchas patologías físicas que venimos arrastrando como, pues como ciudadanos, ¿no? Porque nos gusta vivir en este nivel, en este tipo, llevar ese tipo de vida y que pues no nos facilita mucho las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con los iones y los iones positivos y negativos, no? Pues bueno, hablando un poquito, nos vamos a remontar un poquito a la química de la secundaria o de la preparatoria, que son cosas que nunca está de más revisar porque son un tema actual. Digamos, en este caso, cuando un átomo pierde o gana electrones, se forman partículas que nosotros llamamos iones. Ajá. Los átomos son neutros, ¿no? Están en equilibrio. Los iones son invisibles. Tenemos aquí que los protones son positivos, se les llaman también cationes. Los electrones tienen carga negativa, se les llaman aniones. En un átomo neutro, existe igual cantidad de protones, tanto positivos y electrones negativos. Entonces, las fuerzas naturales que generan iones positivos, como lo vemos en la imagen, en la imagen de la derecha, eh, es principalmente por la descomposición de minerales radioactivos, o también llamados metales pesados. Estos metales pesados generan gases. Uno de esos gases es el gas radón, que se produce por la descomposición del uranio, el torio y el radio, considerados como metales radioactivos. Y entonces, dada esta descomposición, pues este radón se filtra por el subsuelo, se mezcla con el agua potable, entra por tuberías, entra por cisternas, por grietas en cimentaciones. Y bueno, he aquí la razón de por qué es importante tener espacios bien ventilados de manera natural y bien iluminados, ¿no? Entonces, otro de los factores que propician la concentración de iones positivos son, en este caso, el aumento en las cantidades o concentraciones del dióxido de carbono. Lo vemos, por ejemplo, en el transporte público. Por eso es que se nos dice, no hagan reuniones porque estamos nosotros generando nuestro propio dióxido de carbono y propiciando también que nos estemos entre todos contagiando porque, bueno, hay condiciones que aquí se están favoreciendo. Las corrientes de aguas subterráneas, los famosos mantos freáticos, cuando pasa agua por debajo de tu casa, de la casa de una persona, bueno, pues la fricción del agua con los minerales y los metales pesados genera que se están generando estas cargas positivas que van hasta la superficie y nosotros podemos monitorear con algunos equipos. Eh, un material que es muy común en su uso en las construcciones es el granito. El granito está considerado como un material que produce radón porque es extraído de vetas en donde hay metales pesados. Por lo tanto, con el tiempo, estos tipos de pisos, cubiertas para baño, cubiertas de cocina, generan radón y si no están bien ventiladas, bueno, pues el radón, la inhalación del radón, de acuerdo con la OMS, está considerada como la segunda causa de muerte a nivel mundial de cáncer pulmonar después del tabaquismo. Entonces, veamos que es muy importante ver esta situación porque muchas de las casas y construcciones pues no están acondicionadas para realmente el habitar.
el acto de habitar de una persona, ¿no? En este caso, bueno, también los rayos ultravioleta y las cargas eléctricas ambientales, pues están consideradas como cargas positivas. Vamos a ver aquí que las partículas positivas que se generan en el aire eh, son llamadas al suelo, a la Tierra, porque la Tierra tiene carga negativa. Entonces, cuando hay una tormenta eléctrica, bueno, pues empiezan a suceder cosas muy interesantes, los animales se ponen inquietos porque hay mayor cantidad de iones positivos en el ambiente y estamos inquietos, ansiosos, estresados. Entonces es el momento en el que hay que descalzarnos y poner los pies directamente sobre el suelo para canalizar esas energías que, bueno, tienen que pasar hasta el suelo, ¿no? Y bueno, los iones negativos que se producen por la evaporación del agua, por las olas del mar, por estos brincos de agua, ¿no? Entonces, esta fricción del agua produce estos iones negativos en el mar, en la selva, en el bosque, en el campo. Por eso es tan preciado volver la cara otra vez hacia estos espacios de vida, de vitalidad, de energía, porque justamente es lo que nos está propiciando que nuestro cuerpo, nuestro organismo empiece a funcionar de manera óptima. Ajá. Entonces, bueno, eso es un aspecto muy importante que, de lo que, bueno, muchas veces se adolece en las ciudades. Entonces, la ciudad como espacio de alta concentración de iones positivos, ¿no? Es como la pequeña conclusión de esta lámina. Entonces, en la ciudad, bueno, pues podemos encontrar mucho de esto, materiales industriales, concreto, vidrio, el acero. El acero, ajá, quiero comentar que principalmente el acero, de acuerdo con su estructura molecular, los metales tienden a perder electrones, por lo tanto se cargan eléctricamente, se cargan positivamente. Ajá. Entonces, todos los edificios que hay en la ciudad que tienen estructuras de acero tienden a generar ambientes cargados de iones positivos. Por lo tanto, si pudiéramos hacer un sondeo, puede haber prevalencia de muchas enfermedades derivadas al aumento de estos iones en el aire, ¿no? Y si le sumamos que no hay plantas o no tienen zonas verdes, pues es un tema, ¿no? La ausencia de materiales naturales. Hay persianas de PVC, hay ventanas de PVC, hay pisos laminados de plástico, traemos ropa sintética, de nylon, de poliéster. Esto está dando paso a que incluso tengamos que pensar incluso en replantear nuestro propio descanso. Entonces, pues estos dormitorios también están cargados de muchos materiales que no te permiten el descanso apropiado, ¿no? Que te cargan eléctricamente y entonces realmente se disminuye la capacidad de descanso de los individuos, ¿no? Luego, entonces, vamos a ver qué nos producen estos iones, ¿no? Positivos y negativos. En los vasos sanguíneos, pues los iones positivos estrechan estos vasos. Esto genera aumento en la presión sanguínea, ajá, lo que llamamos hipertensión arterial. En el sentido negativo, cuando vamos al bosque o vivimos en zonas donde hay poca urbanización, estos vasos sanguíneos tienden a dilatarse, se estabiliza la presión y entonces tenemos una vida mucho más plena, ¿no? En el caso de las ciudades, estas cargas positivas tienden a aumentar el nivel de acidez de la sangre. Y ya nada más con decir esta parte de la acidez de la sangre, estamos viendo que nos estamos exponiendo a otros padecimientos. Por ejemplo, el caso del cáncer se da también por esta falta de alcalinidad en el cuerpo humano, ¿no? Eh, en caso contrario, bueno, pues vivimos en un medio alcalino y pues en la sangre no tenemos ningún problema. Eh, digamos, otro de los aspectos que producen los iones positivos es que se debilitan los huesos. Si una persona, fíjense, si desde el punto de vista de la biodecodificación, una persona tiene baja autoestima y la baja autoestima está relacionada con el sistema óseo, que es lo que te fortalece y lo que te empodera, esa debilidad de los huesos, sumada con iones positivos, sumada con sintéticos, sumada con las radiaciones naturales que hay en el lugar donde vivimos, esto deriva
a que muchas mujeres principalmente tengan problemas de cadera, de descalcificación, de pérdida de piezas dentales y las fracturas dan como resultado procesos de rehabilitación mucho más largos y mucho más dolorosos, ¿no? Entonces, en el tracto urinario, pues los iones positivos nos hacen que se reprima la orina y se disminuye la cantidad de nitrógeno en la orina, lo que puede dar lugar a al mal funcionamiento de los riñones, ¿no? Tiene un nombre esta cosa, esta parte, a bueno, que estén fallando los riñones también, ¿no? Bueno, en vías respiratorias, y esto a propósito del COVID, se acelera la respiración y se dificulta la inhalación. Entonces, una persona que tiene COVID en una ciudad, en un ambiente urbano, pues si de por sí el COVID ya te pone en una situación en la que se inflaman los pulmones, pues vivir en un lugar donde hay altas concentraciones de dióxido de carbono y iones positivos, hace que tu recuperación sea incluso más lenta o que pasen cosas como las que han pasado, se ha generado de acuerdo con algunas fuentes, pues esta alta eh, tasa de defunciones, ¿no? Por estas cuestiones, porque en las ciudades es el medio ideal para muchos de estos padecimientos. Se aumenta el ritmo del pulso, el ritmo cardíaco, se dañan las funciones del corazón, aparte porque, bueno, nuestro corazón es el biogenerador que traemos integrado. Entonces, al dañarse las funciones del corazón, bueno, pues estamos ya entrando en un tema ya mucho más delicado. Se prolonga la recuperación física después de intervenciones o recuperaciones en algunas enfermedades. Esto es típico, andamos muy nerviosos, muy estresados. ¿Por qué? Porque esta carga de iones positivos sobrecarga nuestro sistema nervioso, que como somos 75% agua, somos conductores vivos, pues estamos cargados todo el tiempo de energía que no es nuestra. Ajá. Y bueno, se reprime y se retrasa el nivel de crecimiento en plantas, animales. Si no fuera por las hormonas de los alimentos, bueno, pues seríamos incluso hasta más bajitos, ¿no? Tal vez. Entonces, bueno, aquí vamos a ver un poco, en resumen, tenemos aquí un espacio tipo como de una vivienda de cualquiera de nosotros, pero vemos que parte de las radiaciones naturales que podemos encontrar, si podemos asesorarnos, es que vamos a encontrar que de norte a sur tenemos las líneas Harman, que tienen un distanciamiento de 2 metros de norte a sur y de este a oeste de 250 aproximadamente. Las líneas rojas representan las líneas Curry, en honor a Manfred Curry, otro investigador que también pasó muchos años de su vida estudiando esta parte. Y bueno, vemos aquí también, por aquí se asoman estas líneas azules que son las venas de agua, estos mantos freáticos. Cuando se suman estos 3 factores, o 2 factores, por ejemplo, en este caso, líneas Harman, líneas Curry y líneas de agua, venas de agua, esto da lugar a lo que se conoce como zonas cáncer. A lo largo de todo el planeta, se dan estos factores, esta suma de factores, ¿no? Entonces, esto da lugar a que la ionización que generan estas radiaciones impacta los átomos. Ya vimos que como el átomo cuando se carga positivamente tiene otro tipo de comportamiento, lo que deriva en un comportamiento diferente de las células del cuerpo y hace que empiecen las mutaciones, ¿no? Entonces, vemos aquí con la letra H que los espacios donde realmente tendríamos que estar descansando y teniendo estancias de más de entre los espacios de estas cuadrículas, ¿no? Entonces, bueno, se puede determinar con una revisión y también hacerle caso más a nuestro propio sentir. Eh, Todos tenemos una capacidad para sentir el lugar, si me siento cómodo, si me siento a gusto o no me gusta. Entonces, cuando llega ese sentimiento de que no me gusta estar sentado en un lugar o cosas como estas, quitarnos de ahí inmediatamente, ¿no? Entonces, esto tendría que ser como el ABC de lo que nos tendría que hacer eh, diseñar o emplazar un espacio para vivir, porque
De otra forma, pues seguimos replicando errores desde que traemos arrastrando desde hace muchos años, ¿no? Entonces, a eso le sumamos el electrosmog. En este caso, en el centro queda el wifi. Ese wifi, bueno, tan provechoso wifi, pues que es importante que lo desconectemos por la noche, ¿no? Y que veamos la forma de contrarrestar estas radiaciones usando materiales naturales, tanto de uso personal como de ropa de cama, como para cortinas, algodón, lana vegetal, todo para que esto sea mucho más neutro. Y por experiencia personal, bueno, cuando incorporamos telas naturales en la casa, ya no andamos dando toques muy corrientemente con todos los metales que tocamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy apropiado para los que vivimos en una ciudad. Luego, bueno, hablando un poco de esta cuestión del agua subterránea, ¿no? Ahondando un poco en el agua subterránea, eh, nosotros podemos encontrar radiaciones sutiles que vienen directamente del suelo en zonas con agrietamientos o fracturas del suelo. Xochimilco vivió esto cuando fue el temblor. Aparecieron grietas en estos lugares que, bueno, eran bien importantes. Entonces, bueno, no sé si hasta ahí, antes de ahondar un poco más en esto, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Eh, Fíjate que me vinieron varias preguntas. Por ejemplo, ajá. estos materiales que mencionabas, los materiales blandos para la construcción, ¿qué tan seguros son para una zona como la Ciudad de México, que está súper urbanizada, pero hay espacios aún? ¿Qué tan seguros son para las cuestiones de los sismos? Bueno, la tierra cruda, claro, ha tenido toda una evolución, ¿no? Incluso un cambio de percepción. Mm, Desde el punto de vista de que cuando hay personas que pueden llegar a pensar que ven una casa de tierra es una casa de pobres, ¿no? ujú, Eh, y bueno, en el sentido estructural, bueno, podemos echar mano de sistemas constructivos mixtos. O sea, yo puedo utilizar elementos estructurales de concreto armado y articularlos con su correcta transición con materiales como la tierra cruda, ¿no? Es cierto que no hay compatibilidad entre el concreto armado y la tierra. Sin embargo, hay casos en los que podemos echar mano de ambos materiales según sea el caso, ¿no? O sea, yo luego les platico a mis alumnos que no se trata de persinarse cada vez que ves un edificio de puro concreto, ¿no? Y de vanagloriar cada vez que pasas por una casa de tierra, sino, bueno, echar mano de lo que tenemos a la mano. Tenemos tierra en el lugar, aprovechar la tierra si nos permite construir con ella, y bueno, hacer que estos lugares sean lo más armoniosos, ¿no? En cuestión de lo que ya hemos estado comentando, ¿no? Pero sí, sí, claro, por supuesto que es posible. ajá, Nada más cosa como de quitarse el estigma de que no se puede, ¿no? ok. La otra es, estos materiales imagino que entonces son más económicos. Mm, aquí podríamos hablar de dos cosas, el costo ambiental y el costo económico. Ujú, Por ejemplo, una persona que vende ponches en la calle, te vende el vaso de ponche a 10 pesos porque tiene vaso de unicel. Pero vas a la siguiente cuadra y te encuentras a alguien que te vende el mismo ponche en 15 pesos, pero porque tiene vaso de cartón. Entonces, explicándolo de esta manera, es que no podemos medir por el costo económico que por el costo ambiental que este produce. Entonces, claro, el desuso que estamos viviendo de las técnicas constructivas tradicionales como la tierra cruda, pues también nos ha traído pues que se encarezca un poco la mano de obra, ¿no? Pero esto es porque estamos regresando poco a poco a retomar esas técnicas constructivas. Entonces, como con los calentadores solares, ¿no? Antes un calentador solar te costaba 15,000 pesos, ¿no? Cuando salieron. Pero actualmente podemos encontrar equipos de 4,000, 3,000 pesos, ¿no? Entonces, en la medida en la que vayamos recuperando estas técnicas constructivas y formando estudiantes, arquitectos, profesionales, y que nos vayamos nosotros mismos convenciendo de que esto realmente funciona, esto siempre ha funcionado, esto va a pasar, esto nos va a traer pues que podamos
recuperar todo este campo que hemos venido perdiendo durante muchos años, ¿no? Por otro lado, hablabas del drenaje, que es nocivo. Entonces, ¿qué se propondría? Estoy hablando de quien va apenas a construir, ¿no? Sustituirlo por fosas sépticas. Así es. Existen diversos tipos de sistemas. Entre ellos está algo que yo llamo el tren de tratamiento. Un tren de tratamiento se compone de una fosa séptica, un humedal, que es como una especie de jardinera, que tiene plantas de tipo hidrófitas. Y entonces, si al final, bueno, el agua que sale, el agua que pasa por estos dos primeros pasos va a dar a una especie como de jardín con pasto, es lo que podríamos llamar como un campo de oxidación. En este último punto, el agua ya sin toda la carga orgánica que tenía al principio, simplemente se vuelve a infiltrar. Ahora, para los que piensan en construir una casa desde cero, es altamente recomendado que hagan la separación de aguas del WC y el resto de las aguas de la casa. ¿Por qué? Porque así le damos a la fosa séptica solamente la materia orgánica para que trabaje con más eficiencia y en algún punto se cruzará la descarga del WC saliendo de la fosa con el humedal. Pero el tratamiento de las aguas grises es mucho más sencillo y hacerlo con humedales es algo muy provechoso, ¿no? Algo así como, no es una receta, pero es una proporción que se utiliza en algunos manuales. Sí. Es que por cada usuario se puede ocupar se ocuparía un área de entre 1 metro y unos 50 metros por persona para el diseño de un humedal, ¿no? Que es como una jardinera. Entonces, respetando esta proporción, pues se puede lograr un tiempo de retención dentro del sistema para que las plantas pues obtengan los nutrientes de los detergentes y de todo el agua residual y que puedan devolver agua tratada al final de su proceso. Entonces, hay cosas que se pueden, incluso hasta los baños secos, ¿no? Los baños secos composteros son bastante útiles, no huelen, absolutamente no, son sistemas que no huelen, no generan olores, pero que como tenemos una especie de estigmatización por los excrementos propios, o sea, a veces yo se los planteo a mis alumnos, hablamos de la popó y todo el mundo se ríe porque no sabemos convivir con nuestros propios residuos, ¿no? Entonces también una solución pues, es un baño seco. Ujú. Y bueno, una pregunta más. Pues finalmente, todas las imágenes que nos has mostrado de la urbanización, ya estamos en esas. O sea, ya Claro. vivimos en esos lugares, ya estamos en la Ciudad de México así y en muchas otras ciudades. ¿Cómo puedo configurar un espacio de bienestar autoinmune si no tuve esta posibilidad de tener una construcción con materiales blandos, con iluminación adecuada? El hábitat que tenemos en las ciudades tiene todas las adversidades, ¿no? Sí, ¿Cómo claro. puedo generar, pese a eso, aún es posible que yo en ese espacio que vivo, que tiene todas las condiciones adversas, puedo generar unas condiciones que detengan un poco estos factores de los iones negativos y de la producción de aires malos por los mismos Ujú. materiales con los que está hecho? O sea, ¿hay alguna posibilidad de salvarnos? Sí, claro, por supuesto, sí, sí hay posibilidad. Volviendo a las primeras diapositivas, nuestra mente es muy poderosa. Nuestra mente nos hace caernos cuando estamos débiles, cuando nuestros pensamientos simplemente son vulnerables, cuando estamos en la postura de no puedo, nadie me quiere, todos me odian, ¿no? Como dice la canción. Entonces, parte de ese replanteamiento del hábitat humano, pues es empezar desde uno mismo, ¿no? Desde trabajarse emocionalmente una persona, ¿no? Después, bueno, poco a poco los cambios van derivando en que, bueno, hoy puedo abrir un poquito más la ventana, puedo modificar el tamaño de las ventanas, eh, bueno, a hacerle más caso a la intuición del cuerpo, porque a lo mejor dormimos en un lugar donde la radiación al otro día me noquea y yo amanezco súper cansado en lugar de haber descansado, ¿no?
es como el síntoma de que estoy en un lugar donde no debería estar, que amanezco cansado cuando debería levantarme con toda la pila, ¿no? Entonces, incorporar plantas en el interior de las casas, ¿no? El dar el paso a empezar a utilizar pinturas naturales, pinturas minerales que no sean sintéticas. Esta gama de pinturas sintéticas que conocemos, de marcas que todos conocemos, pues son literalmente, son una alegoría a la enmicadora, porque literalmente lo que hacen es que enmican las paredes. Entonces, esa plastificación de las paredes, como comentábamos que los plásticos tienen una carga negativa, lo que hacen es que atraen el polvo y atraen las cargas positivas, que son las que nos dañan en nuestras casas. Entonces, las viviendas se empiezan a cargar y a recargar de polaridades que simplemente nos empiezan a afectar. Entonces, cambiar la pintura por pinturas de cal, ¿no? Allá hay marcas que son de cal y que no se caen porque están preparadas justamente de manera artesanal para que no te las lleves cuando tocas la pared, ¿no? Pues por el proceso en el que están fabricadas. Que vayamos poco a poco haciendo consciente que es importante eh, pues el uso de ropa con fibras más naturales. La ropa deportiva es muy ligera, es para sudar, bla, 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 pero hay ropa, incluso la ropa de cama, cambiar a algodón es algo muy provechoso, ¿no? Entonces incluso es como, miren, también es una cuestión como de empezar a hacer conciencia de que si yo quiero estar bien, si yo quiero tener salud y bienestar en un lugar donde todo me indica que no lo voy a lograr, es importante empezar a retomar hábitos de alimentación, como lo que comentamos al principio. La alimentación es importante, el ejercicio, el ejercicio y pues sí, el comer sano, ¿no? Y todos estos hábitos que, pues que nos brindan bienestar desde siempre, ¿no? Así es. Vamos a hacer dos partes porque esto está súper interesante. Entonces, si te parece, cerramos y hacemos un segundo momento para hablar de los sitios geofísicamente alterados, porque es todo un tema. Ok, sí, ok, Muchas perfecto. gracias y ahorita continuamos con esta segunda grabación. Ok, Gracias. sí, gracias a ti.